Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este hermoso domingo, hermoso día del Señor. A pesar de las inclemencias del tiempo, el Señor ha permitido poder congregarnos y poder adorar, disfrutar de la comunión, estar juntos. Y damos gracias al Señor por su iglesia presente en este lugar. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en esta mañana en la carta de Judas. Entramos a la última carta de la serie que nos hemos propuesto desarrollar, que eran las cartas de Juan, de Pedro y de Judas. Estamos ya en la última, ¿sí? La epístola de Judas. Vamos a hacer una lectura completa de la carta y solamente en esta mañana voy a desarrollar obviamente un párrafo. Vamos a desarrollar un sermón que está contenido en los primeros versículos del 1 al 4, Carveroy. Dice así la palabra del Señor en la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales,
Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, oh, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En esta mañana quiero desarrollar un sermón que se titula: Esperemos el regreso del Señor firmes en la fe. Esperemos el regreso del Señor firmes en la fe. El primer punto del sermón se titula El origen de nuestra fe. El segundo punto del sermón se titula El atentado contra nuestra fe. El tercer punto del sermón se titula Contendiendo por nuestra fe. Es necesario que entendamos el mensaje. Judas tiene una similitud con 2 Pedro en muchas de sus partes, y es que es escrita bajo una misma circunstancia. Tanto 2 Pedro como Judas son cartas que el Espíritu de Dios ha justamente guiado para que la iglesia espere el retorno del Señor firmes en la fe. El motivo era que la fe verdadera, la fe del Evangelio bíblico,
estaba siendo atacada justamente por falsas doctrinas introducidas por personas que se habían metido dentro de la iglesia, mostrando una fe que en verdad no estaba presente en su corazón. Eran personas impostoras metidas dentro, impíos que lo único que querían es sacar provecho de la iglesia en cuanto a sus bajas pasiones carnales. Y la iglesia verdadera estaba siendo azotada justamente por el ataque de las falsas doctrinas y de las prácticas que surgían de esas falsas doctrinas, detrás de los cuales iban creyentes practicando el pecado. Por eso es que debemos esperar al Señor firmes en la fe. Judas habla claramente de la necesidad que él tenía de escribirle a la iglesia de que ellos contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Cuando analizaba la realidad de este sermón, me venía a la mente la preparación de un ejército. En un ejército, todos los que están dentro del ejército, el pelotón preparado por los oficiales, es un pelotón que está enseñado a responder de manera concreta, firme y permanente frente a los ataques del enemigo. Cuando hay una preparación para que un ejército defienda una nación, no puede haber actitudes que sean resueltas en el momento. No hay improvisaciones, hay una capacitación previa, hay una táctica de defensa, la cual debe ser aplicada en el momento del ataque. La palabra de Dios habla que la iglesia es un ejército celestial. El Señor lo llama a Timoteo un soldado de Cristo. Y nosotros somos en esta mañana exhortados a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque en el plan de la redención, el Señor ya planificó los ataques. Si usted toma la palabra y va a Génesis el capítulo 3, desde la caída del hombre en el Edén, Dios advirtió que los hijos de la serpiente atacarán a los hijos de la mujer. La Biblia arranca hablando de un ataque de la maldad sobre el pueblo de Dios. Ese ataque de los malos y de la mentira para con el pueblo de Dios recorre toda la Escritura, y Judas se está centrando en esta realidad. Ustedes deben esperar al Señor firmes en la fe. Un ejército preparado es el que se defiende del enemigo y pone en alto la verdad y pone en alto la fe. No solamente con una defensa intelectual, sino con una vida acorde a la fe que uno cree. Y ese es el sentido del sermón en esta mañana. No solamente vamos a contender ardientemente por la fe dada vez a los santos, bajo el conocimiento profundo de las doctrinas, sino bajo la aplicación práctica de las doctrinas. El primer punto del sermón, que es el origen de la fe, surge de los primeros versículos que acabamos de leer, y es que quiero desarrollar en este momento. ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Por qué Judas le habla a la iglesia y les dice, son el ejército que están capacitados, tienen toda la Escritura, tienen toda la fe desarrollada, las doctrinas están allí? Ahora ustedes, en el momento del ataque, cuando la falsa doctrina golpea, ustedes tienen que vivir esperando al Señor, firmes en la fe. Y el punto es ¿por qué? Y de aquí surge la primera parte del sermón, por el origen de la fe. El origen de la fe. El Señor le está hablando a través de Judas a la iglesia,
La iglesia es un diseño celestial. La iglesia es un conjunto de personas que fue pensada en Dios en la eternidad y surge porque Dios ha comunicado la fe. La iglesia es un conjunto de pecadores salvados por gracia. La iglesia es un conjunto de personas que ha sido trasladada de un reino, el reino de las tinieblas, al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, es Dios quien ha pensado la iglesia y es Dios quien la está edificando. Acompáñeme a los primeros versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, esperemos al Señor, firmes en la fe. ¿Por qué? Justamente por el origen de nuestra fe. Lo primero que la palabra muestra es que Judas dirige su carta, el receptor de la carta es el conjunto de los llamados. Somos personas llamadas. La iglesia es el conjunto de personas que han sido impactadas por un llamado celestial, por un llamado regenerador, por un llamado mucho más profundo que la voz externa que pueda proclamar cada predicador. El llamado de Dios tiene una fase externa. El Señor nos manda a predicar la palabra, pero el Señor llama eficazmente a los que Él escogió. Ese es el motivo por el cual cuando se predica el Evangelio, algunos responden y otros no. ¿Es el mismo predicador? ¿Es la misma circunstancia? ¿Es el mismo mensaje? ¿Es la misma palabra? El mismo Espíritu de Dios está, pero la respuesta humana es diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado que la iglesia sea edificada a través de un llamado eficaz o regenerador, a través del cual cada uno de los escogidos del Padre son despertados para vida eterna. La palabra del Señor claramente está mostrándonos que debemos esperar al Señor firmes en la fe por el origen de nuestra fe. Somos personas que esperamos al Señor porque hemos sido llamados. El llamado es el llamado de Dios. Y si usted es tan amable, por favor, cotejemos con un versículo más esta realidad y vaya a Romanos el capítulo 8, si es tan amable. Romanos el capítulo 8. Dice así la palabra del Señor, Romanos 8. El versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis amados, debemos esperar al Señor, firmes en la fe, porque la fe es una consecuencia de ese llamado regenerador. Somos el único grupo que formará parte de cielos nuevos y tierras nuevas. La iglesia es la esposa de Cristo, es la que se casará con Cristo en esa gloria de la cual Pablo habla a los romanos. A los que llama el Señor, termina glorificándolos. Y tanto Pedro como Judas están hablándole a la iglesia compuesta por los llamados. Usted ha sido llamado, pero ha sido llamado más que por un predicador, por Dios que le comunicó la fe para creer lo que el predicador predicaba. Hay un propósito celestial en que usted espere al Señor firme en la fe. Es porque la fe que usted recibió
no es otra cosa más que la vida misma que va a vivir en la eternidad de gloria. Es a través de la fe que usted cree que el Señor va a volver. Es a través de la fe que usted creyó que Cristo es el Señor. Es a través de la fe que usted creyó que Él es el Salvador. Es a través de la fe que usted se pudo ver en su miseria. Es a través de la fe que usted pidió perdón. Es a través de la fe. Todo está en la doctrina y debemos estar firmes en la fe, esperando al Señor. ¿Por qué? Porque somos llamados. Usted ha sido llamado por Dios, con nombre y apellido. Es que el propósito de Dios estuvo en la eternidad muy claro. Él quiso levantar una novia que se case con su hijo, y la palabra lo dice claramente: a los que antes Él conoció, Él dio origen a esa iglesia de manera completa. Él predefinió las personas que habían de ser parte de la novia de su hijo. Él, con nombre y apellido, lo conoció a usted. Algunos piensan que ese conocimiento es un conocimiento informativo. Algunos piensan que ese conocimiento es, bueno, de alguna manera Dios se enteró que iban a ser de tal pareja las personas que están sentadas hoy, y por eso, de alguna manera, los escogió, porque iban a nacer. Y no tiene nada que ver el Dios de la Biblia con ese pensamiento. Dios ha originado su vida para salvación. Esto significa ser llamado. Ahora, el punto es esperar al Señor derrapando en la fe. Lo único que demuestra es que usted no tiene un verdadero vínculo sumiso con el Dios que lo ha pensado para vida eterna. Lo más importante para un batallón de soldados que es preparado por oficiales y personas entrenadas para defender la nación es defender la nación. Y si usted le pone una pared al frente, la van a voltear con la frente, porque están preparados para defender la nación. El ejército celestial está preparado por la palabra y el Espíritu de Dios para defender la fe. El soldado se levanta pensando en que puede venir una guerra, pensando en cómo hacer si alguien ataca, pensando en cómo actuar de una manera clara. El Señor nos pide que seamos soldados activos y que estemos pendientes si hay falsas doctrinas y ataques de la fe. Somos los llamados. Formamos parte del grupo que será glorificado. Y la única respuesta que debe haber de una persona llamada para creer es que defienda la fe que le fue otorgada por gracia para que él crea. Hago un alto en el camino y hago una pregunta. Mi amado hermano, ¿cuál es tu compromiso con la fe que te fue dada por ser un santo? Ese compromiso arranca en decir cuánto tiempo de tu vida dispones para conocerla. Hay personas que tienen 30 años de creyente y no leyeron una vez la Biblia completa. Si le preguntas qué dice Habacuc, lo único que pueden decir que termina con use Habacuc. Pero son llamados y esperan el cielo y la gloria. Eso es igual a tener en un batallón un soldado que duerme en la trinchera mientras los otros se matan. Judas habla claramente de la necesidad de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, y eso arranca en conductas prácticas. El que está preparado para tomar un fusil y defenderse es aquel que cada mañana está cuerpo a tierra, salto, rana, carrera, mar, está bajo una influencia de un peso, de una práctica que lo hace estar en estado. Y cuando viene otra persona que tiene estado, tiene en su físico con qué responder. Hay cristianos que solamente están esperando que el Señor venga a sacarlos de este suplicio. No leen, no se capacitan, no están vinculados con el reino. ¿Por qué?
Posiblemente porque no han entendido de que son llamados. El origen de la fe es el llamado. Mi amado, la palabra dice claramente aquí en Judas, a los llamados. Pero también habla de que somos santificados en Dios Padre y que somos guardados en Jesucristo. Esto quiere decir que las personas que formamos parte del ejército de Dios, que tiene que estar firme en la fe hasta que Cristo vuelva, es el conjunto de personas que el Padre santificó. Dicho de otra manera, Él en su idea en la eternidad y en su deseo en la eternidad, de todos los seres humanos que iban a existir, Él apartó un grupo para su Hijo. Él apartó un grupo para su Hijo. Eso es que somos santificados en Dios Padre. La palabra santificado significa apartados del mundo, hechos a un lado. La palabra santificado significa que Dios tiene un propósito claro con ese grupo de personas, con sus soldados, los que defienden la verdad. Pablo después habla y dice que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Y mi pregunta es, ¿se justifica que siendo un llamado santificado por Dios Padre y metido en una caja, en un cofre, que es el alcance y la efectividad de la redención en Cristo? Esto es ser guardados en Cristo. No hay falla en la obra de redención. El punto, ¿puede darse de que una persona así no conozca la Biblia? Segundo, no la estudie. Tercero, no la predique. Cuarto, no la viva. Ese es el tema de Judas. Ese es el tema de Judas. Porque cuando llega el ataque de los falsos maestros gnósticos y de todas otras falsas doctrinas que empezaron a ser usadas por Satanás para atacar la verdad, eran personas que no podían responder de una manera adecuada a un ataque y terminaban masticados por la boca del lobo. Yo recuerdo personas que han consultado y que hablan de que al ser atacadas quizás por personas como testigos de Jehová o personas con otras ideologías y creencias equivocadas, mormones, han sufrido verdadero desastre en su vida espiritual. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no entendemos que al Señor lo debemos esperar firmes en la fe. La palabra de Dios entonces está hablando que una persona llamada es santificada por el Padre y es guardada en Jesucristo. Es que nosotros estamos garantizados para vida eterna por estar en Cristo. Cuando la palabra habla de que somos guardados en Cristo, Romanos capítulo 8, el versículo 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El estar en Cristo es como una caja, un cofre espiritual. No puede contra nosotros el infierno, no puede contra nosotros la muerte, no puede contra nosotros el ataque de los enemigos. Dios nos ha pensado como personas que somos santificadas por Él, que somos guardadas en Cristo. Ese es su ejército. El punto es cómo está respondiendo la iglesia a la defensa de la fe hasta que Cristo venga. ¿Qué tienes para decir cuando el LGTBIQ se levanta pretendiendo imponer la perversión moral? ¿Qué tienes para decir cuando una persona de idea abortera se levanta gritando de que no está mal matar un niño en el vientre de su madre? ¿Qué tienes para decir cuando te dicen que Jesucristo no fue 100% Dios, pero que sí fue un hombre especial? ¿Qué tienes para decir cuando alguien te dice que Dios es Alá y no Jehová? Ah, mi amado, Judas es mucho más profundo de lo que creemos.
es necesario que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay un llamado, hay una santificación y un resguardo en Cristo. Está la trina deidad detrás de tu fe, el origen de la fe. Y quiero hacer este primer punto simplemente diciéndote, el Señor te llama en esta mañana a pedir perdón si no tienes un compromiso con el llamado de Dios, a donde está tu fe. Esa es la fe que ha sido otorgada, Filipenses 1:29. Nos ha sido concedido no solamente padecer por Él, sino creer en Él. Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 1 Corintios 1:30, nos ha sido concedido por Él creer en Cristo. La fe es un don de gracia. ¿Cuál es tu respuesta? De fe ante el engaño intelectual de estos últimos tiempos. ¿Eres un cristiano firme? Con convicciones para poder predicar el evangelio en la calle cuando se te cruce cualquier ideología maligna y perversa que Satanás tiene dando vuelta en la sociedad. ¿O volverás con los folletos en la mano diciendo, la verdad me enroscaron la mente, ahora yo dudo de Cristo, dudo de la fe, dudo del Señor, dudo del evangelio? Si en esta mañana no hay un compromiso con el estudio de la fe, con la práctica de la fe, pide perdón. La iglesia verdadera debe aguardar al Señor firme en la fe. Punto número 2 del sermón, el ataque de la fe. Si usted es tan amable, acompáñeme nuevamente a Judas. Vaya a Judas. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas deja en claro que hay un ataque directo a la verdad y que el ataque directo a la verdad lo transmiten personas como vos y como yo, con una ideología satánica, con una mente sucia por el pecado y la falsa enseñanza de los demonios. ¿Te acordás el texto que dice, esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica? Bueno, los demonios le enseñan a la gente. Hace muchos siglos le enseñan un montón de barbaridades y asquerosidades en lo moral y en lo religioso. Otro texto que aclara esta realidad que estoy diciendo es cuando Pablo enseña el pecado de la idolatría dentro de la iglesia y dice, ojo, les dice Pablo, ojo, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. La sabiduría de Satanás está impresa en el mundo de los impíos. El problema es cuando un impío está metido dentro del grupo escogido por gracia de los que han sido llamados y comienzan a infiltrar de manera sutil la mentira que atenta contra la verdad. Resultado de no estudiar y vivir Judas, la iglesia que hoy dice casamos homosexuales porque Dios es amor. Ese es un resultado. Ahí tenés la prueba fiel de que Judas es para hoy, es actual.
el atentado contra la fe. Es a través de estos hombres, dice ahí Judas, algunos hombres han entrado encubiertamente. Para entrar encubiertamente es la escena misma de una estrategia de guerra. La estrategia de guerra en donde alguna persona se inmiscuye, alguna espía, alguien que es capacitado para hacer espionaje en el ejército contrario y está metido dentro y saca información y es el que elabora la estrategia para un ataque por retaguardia o alguna estrategia para poder reducir un pelotón enemigo. Así obra el diablo con nosotros. Si no somos soldados alertados en la palabra, doctos en la doctrina, llamados con todas las de la letra, si somos llamados por Dios, vivimos para Dios y punto. No puede haber algo que te interese más que la Biblia, más que el mensaje de la verdad, más que el evangelio, más que el reino. Eres un soldado que duermes si no esperas al Señor, firme en la fe. Estos espías se metieron dentro de la iglesia y se metieron con una clara enseñanza distorsionada de la verdad, como por ejemplo el dualismo maniqueo, tomado justamente por lo que es el gnosticismo. No importa lo que hagas con el cuerpo, total tu alma no se ensucia. Si querés pecar, viví libertinamente. Podés andar con las prostitutas del templo, andá y adorá, podés sentir el contacto con la deidad si vas y te acostás con ellas. Estas eran personas dañinas en cuanto a la moral y lo que enseñaban era que el pecado no ensuciaba el alma y creyentes que necesitaban la carta de Judas se iban detrás de sus falsas enseñanzas y contaminaban su vida espiritual pecando como ellos. Pedro advirtió lo mismo. El atentado contra la fe es un atentado ideológico, es un atentado de conceptos acompañado de un mal ejemplo. Es el mal ejemplo que está sujeto a esos conceptos diabólicos. Como por ejemplo, no hay problema que dos hombres críen un niño. ¿Quién lo dice? Solo mentes retorcidas, que no entienden que Dios en el Edén creó un hombre y una mujer y que matrimonio proviene de una palabra que es matriz, es la que da origen a una nueva vida. Y hay toda una anatomía complementaria para que una nueva vida surja de la cópula de un hombre con una mujer, no de dos mujeres ni de dos hombres. La ideología satánica ha metido en la sociedad que eso puede ser real. Y lo único que están haciendo es destruir a las masas humanas con la mentira. ¿Cómo está la iglesia frente a esa verdad? ¿Le tenemos miedo? Este mensaje va a ser subido. ¿Le tenemos miedo? Es un pecado la unión de personas del mismo sexo. La palabra de Dios nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez a los santos. La iglesia debe esperar al Señor firmes en la fe. Este ataque es el ataque de personas con mente retorcida, con pasiones bajas, con el deseo de satisfacer sus deseos carnales. La palabra nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero ellos decían, dale rienda suelta a tus pasiones, pecá, no hay problema. El cuerpo siempre fue malo, el alma siempre fue buena y lo que hagas con el cuerpo no toca al alma, haz lo que se te antoje. El Señor nos llama a esperar su retorno firmes en la fe. La fe dice que pecar es aborrecido por Dios y condenado por Él. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Tremendo. ¿Los apóstatas son salvos que se vuelven de la fe o son condenados desde el principio que se meten en la iglesia? Bueno, ahí tenés la respuesta. El verdadero Hijo de Dios, el que ha recibido la fe salvadora, ha recibido una fe como don de gracia, con naturaleza divina, que puede perseverar hasta el fin. Los que no son verdaderos y que retroceden,
retroceden porque nunca tuvieron esa fe. Hombres que han sido destinados para esta condenación. Es que Dios ya tiene determinado el final de los impíos. Lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 18. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos son hombres impíos que están formados con una ideología demoníaca, que lo que hacen es atacar la verdad y cautivar a los verdaderos soldados de Cristo para que caigan, que sea un pelotón débil y que la iglesia no dé testimonio del Señor hasta que Él venga. Este es el atentado contra la fe. Debemos entender que la iglesia debe defenderse de esos posibles impostores metidos dentro. Es una tarea entre todos. Recuerdo esa película, Salvando al Soldado Ryan. ¿La vieron? Sí. Ni sé si era Ryan. Yo tengo menos televisión que la fábrica que fabrica los televisores, así que puedo decir cualquier cosa. Pero sí vi eso. Y me acuerdo cuando el pelotón, compañeros de este pobre hombre que iba en medio de una balacera, se desvivían para poder defenderlo, protegerlo. La iglesia debe obrar como un cuerpo que levante en alto la fe, pero que está latente de proteger al hermano más débil. Pablo habla en Romanos 15, recibid al débil en la fe, pero no para contender con palabras o de palabras con ellos. Hay personas más débiles y que pueden verdaderamente sucumbir frente a un ataque ideológico intelectual de personas dañinas que son impíos y que se mueven con un intelecto guiado por los demonios y no por la palabra de Dios. Pero la iglesia tiene que protegerse a sí misma. Esto es una protección de todos para con todos. Ese es el sentido de la membresía, ese es el sentido de vivir en una comunidad de reino, en donde no hay lugar para el que trae la ideología demoníaca. Hay lugar para los verdaderos, no para los mentirosos. Y eso es lo que uno debe hacer, protegiendo al otro, porque el ataque de la verdad es a través de los hombres. La Biblia no habla de un ataque distinto al de personas introducidas. Es el más efectivo. Dormir con el enemigo es un certificado de defunción segura. Entonces, la palabra dice que estos son destinados para esta condenación. Son personas que no van a creer, son personas hijos del diablo. Juan detalla y dice que los que repercuten de la línea de Caín son hijos del maligno, como lo fue Caín. Y estos son todos los que atacaron al pueblo de Israel. Usted puede seguir esta línea de enseñanza. De allí vienen todos estos. No van a creer, pero sí trabajan para hacer daño. Los descendientes de Caín están por toda la tierra, espiritualmente hablando. Son los que no creen. Son los que eran las naciones que adoraban a dioses ajenos, las cuales el Señor en un juicio, en la época de la conquista, se las entregó a Josué con todo el pueblo. Y la palabra dice claramente, por esas maldades y por esa idolatría yo saco a estas naciones de delante de ti y les doy a ustedes sin que hagan nada todo lo edificado y todo el botín de ellas. Ahí hay claramente una balanza que sopesa los mentirosos, los impíos, los descendientes de Caín, los que les encanta seguir la cultura diabólica en relación con los que aman a Cristo, con los que creen en Él y con los que son fieles a la palabra de verdad. ¿Hay celo por la fe, mi amado? ¿O estamos aquí simplemente porque es lindo tener una iglesia sana? ¿Estamos edificando el reino oponiéndonos a la mentira? ¿Qué le dices a una persona que te dice que María fue concebida sin pecado? ¿Qué le dices?
¿Dónde lo muestras en la Biblia? ¿Qué le dices a un católico practicante que dice que verdaderamente en el sacrificio de la misa Cristo redime domingo tras domingo al que come de la hostia? ¿Qué le dices? Y si hay una persona dentro con una ideología diabólica, ¿qué haces? El ataque de la fe es a través de ideologías que exigen un conocimiento claro y profundo de la Escritura. Estos hombres, dice la palabra aquí, están destinados a perdición, no pertenecen a los llamados, no están en el reino, no son parte de la iglesia, no están en el pelotón del ejército de Dios. Estos son los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, es la misma expresión de Pedro: niegan el señorío de Cristo. Convierten en linaje la gracia de Dios, es el hecho de decir, ya tenemos libertad, podemos pecar. Eran personas que cambiaban el mensaje de la verdad y que invitaban a los creyentes a seguir sus prácticas inmorales. Negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No significa que Cristo no sea Dios. Son dos formas de nombrar al Hijo de Dios, que es Dios y es Señor de todo lo creado. Lo que la palabra está diciendo claramente es: están oponiéndose a la redención planificada por el Padre y desarrollada y practicada por Cristo. Cristo no es el Señor de ellos, por eso viven conforme al reino de las tinieblas y no conforme al reino de la luz. Este es el atentado contra la fe. Y el Señor nos manda en esta mañana a esperar a Cristo firmes en la fe. ¿Has hablado en la semana con alguna persona que está con su mente cautivada por la ideología diabólica? ¿Tienes a cristianos jóvenes, como vi en otras iglesias, pintado el pelo de verde y saliendo con el bombito a las manifestaciones de LGTBIQ, y estaban en la cena del domingo participando del pan y tomando del vino? Eso lo vi yo. ¿Hay alguien que se acercó para proteger esas personas cautivadas por el engaño satánico? La ideología diabólica puede destruir a personas. Y el Señor nos manda a esperar a Cristo firmes en la fe. Y quiero cerrar este segundo punto simplemente diciéndote esto. ¿Tienes la suficiente capacidad como un soldado del cielo para visualizar a los que siembran ideologías perniciosas que pueden dañar a un hermano? ¿Estás ocupado en esto? Si no lo estás, pide perdón. El Señor nos llama a esperar a Cristo firmes en la fe. Y una de las tareas es identificar a los que atentan contra la fe y neutralizarlos. Tercer y último punto del sermón: la defensa de la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una gran solicitud en Judas. El problema es que Judas está viendo a la iglesia declinar y a hermanos masticados por ese lobo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Judas está viendo a personas que dicen adorar a Dios, pero que se están yendo detrás de la mentira de estos falsos maestros, de estos falsos cristianos
hombres impíos. Y entonces los llama a defender la fe. Por eso les dice que le ha sido necesario escribir exhortando que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una fe por la cual debemos contender. La palabra es clara. El contender ardientemente es un término que literalmente significa defender con ímpetu la verdad. No significa otra cosa en el griego. Y yo te invito a que puedas ir a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, si eres tan amable. 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Cuál es el mandato de Pablo a Timoteo? Que esté firme en la fe y que por la firmeza de la fe las personas y él mismo se mantengan en una buena conciencia, en vidas que son santas, apartadas del pecado. Habían claudicado en cuanto a la buena conciencia algunos como Himeneo y Alejandro, dice la palabra, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es muy profundo el llamado al ejército celestial a que contienda ardientemente por la fe. A tal punto que Pablo le dice a Timoteo que Alejandro y Himeneo fueron entregados a Satanás, sacados de comunión, expulsados de la iglesia, dejados a la expensa de la mandíbula del lobo, para que aprendan a no blasfemar. La iglesia es llamada a entender que es un ejército celestial que debe esperar al Señor firmes en la fe. Las ideologías diabólicas deben ser resistidas. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos es defender imperiosamente la verdad. Si un musulmán te habla, debes defender a Cristo, su verdad, su mensaje. Si un romano practicante con su error te habla, debes estar capacitado para defender la verdad. Si te habla un testigo de Jehová, debes defender la verdad. Un mormón, debes defender la verdad. El evangelio de Dios es verdad. Y la capacitación para poder poner en alto la verdad es tu responsabilidad, y a eso te llama Judas. Debemos esperar al Señor firmes en la fe. ¿Qué dice entonces Judas? Él nos exhorta que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y vuelve la palabra a profundizar el concepto. Es una fe dada una vez ¿a quiénes? A los santos. La verdad de Dios puede ser comprendida, la doctrina de Dios puede ser profundizada, y la mente de un ser humano que nació muerto en su delito y en su pecado puede ser ordenada según la palabra de Dios solo si esa persona es un llamado por Dios. Eso dice Judas acá. Entonces, lo que está diciendo es que el ejército celestial es el único capaz de poder defender la fe. ¿Por qué? Porque entiende. La palabra de Dios dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Los que tienen el Espíritu de Dios son los que defienden la verdad. En contraste con lo que Judas mismo dice más abajo de ellos, ellos son los sensuales, no tienen el Espíritu. Por eso siembran la mentira y la sabiduría diabólica.
en medio de la verdad de la iglesia. Y muchos creyentes habían sido debilitados. Hermanos, somos llamados a defender la fe. Ahora puede surgir la pregunta, ¿cómo lo hago? Dígame, pastor, ¿cómo lo hago? Ya te dije algunas cosas. El que no conoce la palabra nunca defiende la palabra porque ni sabe lo que dice. El que no la profundiza puede decirle a otro que tiene un razonamiento equivocado pero profundo, ah, mira vos, la verdad que no lo había pensado nunca, pero está pensando diabólicamente. ¿Qué tenés que hacer? Arrancá conociendo, seguí profundizando y terminá comprometiéndote con la verdad. Si la Biblia no es el manual de tu vida, nunca defenderás al que vive de una manera impía. Es más, te va a parecer algo bueno. Y bueno, si todo el mundo lo hace. Pero la misma carta da la forma. Y quiero cerrar con esto. Pero vosotros, versículo 17, amados, Judas da la manera de defender la fe. Aquí. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tu mente esté empapada de la doctrina. ¿Cuál fue el secreto de que Dios arrime a la iglesia de los hechos los que habían de ser salvos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo debe ser la mente del soldado activo que defiende la verdad? Que esté llena de la verdad. Recuerdo hace un tiempo atrás, tenía mucha ilusión de cambiar un celular. Fui bien infantil en ese momento. Y fui a un lugar de venta y me vendieron un Samsung, que no era Samsung. Por eso fui infantil, porque lo pagué como Samsung y me duró como no Samsung. Había que estar pechándolo al micro del teléfono para que me haga un mensajito. Apretaba una tecla y esperaba 2 horas, otra tecla y esperaba. No era un Samsung. Era cualquier cosa, pero era muy parecida a un Samsung. Pero ¿qué me hubiera librado a mí de comprar eso, que no era un Samsung? Conocerlo al teléfono y ver en dónde había que buscar las cosas para identificar que eso era una copia y que era mentira. Así pasa en la vida del creyente cuando no tiene la doctrina en la cabeza. Viene otro y te dice, pero mira, Dios es así. Y empiezan los cables a cruzarse y claro, poca lectura, poca profundidad. Che, pero este tiene razón. Lo voy a llamar al pastor. Oiga, pastor, ¿usted sabe? No. ¿Qué dice él? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, andarán según sus malvados deseos. La misma palabra advierte la presencia de los que atacan la fe. El tener en claro la Biblia te habla de cómo defenderte. Estos son los que causan divisiones. Estos son los sensuales. Ellos andan según sus malvados deseos. Son los que no tienen al Espíritu. Estos son los que dicen Cristo, Cristo, pero no aman a Cristo. Estos son los que se dicen ser cristianos, pero viven como impíos. Estos hablan de que siguen a un Señor que los salvó, pero se acuestan con prostitutas del templo. Estos son los que hablan de que tienen a un Cristo que los redime de la práctica del pecado, pero viven enroscados en la maldad y en la inmoralidad sexual. Pero vosotros, dice, amados, ahora vuelve a conectar Judas con los que son llamados y les da la pauta de cómo defender la fe a los que son parte del ejército de la salvación.
Y no estoy hablando de los del ejército de la salvación, a los que son parte de la iglesia. Me salió. ¿Pero qué dice? Edificando sobre vuestra santísima fe. Vuelve a decirles a los creyentes cómo deben esperar el retorno del Señor y cómo deben defender la fe. Y noten ustedes, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se defiende la fe? Una iglesia que ora es una iglesia que defiende la fe. Está orando en el Espíritu Santo, está conservando su comunión de una manera profunda, no está descuidando el principal de los medios de gracia. Cristianos que defienden la fe son cristianos serios en el cuidado de los medios de gracia. El primero lo dije recién, conocen la palabra. El segundo, oran permanentemente. ¿Cómo se defiende la fe? Llenos de la Biblia, con una vida de oración. Pero hay una cláusula, condición, si se le quiere llamar, es orar en el Espíritu Santo. Hay cristianos que no sienten que defienden la fe ni se sienten firmes frente a los ataques del diablo, pero tienen oraciones express. Son oraciones biónicas. Me hace acordar, ¿se acuerdan la mujer biónica? Hace como 2000 años atrás existía esa serie, El hombre nuclear. Y corrían, pero a una velocidad que era anormal, ¿no? Así son las oraciones biónicas de los cristianos que no oran en el Espíritu. Amén. Pero después quieren defender la fe. La palabra está hablando de orar hasta empezar a orar, como decían los puritanos. De tener un contacto con el Señor en cada oración, hasta que entendamos su voluntad para con nosotros. La iglesia que defiende la fe, la iglesia que espera al Señor firme en la fe, es la iglesia llena, es la iglesia con oraciones verdaderas en el Espíritu Santo. Son los que se arrodillan a orar hasta que empiezan a orar. No se levantan antes, cuando empezaron a pensar que Boca perdió con River, que en el cajero no tienen más plata, que se le vence la luz el jueves, que al auto se le reventó la cubierta y está lisa y no tiene plata para comprarla, o que está pensando en una pintura de labios de un color que antes no tenía, o en un vestido que quedaría muy hermoso para ver el novio. El que ora de esa manera es porque ora sin empezar a orar. El que ora orando, como los puritanos practicaban, es el que está delante de Dios y su mente está en el trono de Dios y en ningún otro lugar más que ahí. Esa es la iglesia que espera al Señor, cuidando la fe. Y cierro con el consejo de Judas. Él dice lo siguiente: conservaos en el amor de Dios. Los que esperan al Señor defendiendo la fe son personas que viven impulsadas por el amor del Espíritu de Dios. Aman al Señor, aman a Dios por sobre todas las cosas y aman a los hermanos. Una persona que no espera al Señor defendiendo la fe es una persona que aborrece a los hermanos, aborrece a Dios. Conservaos en el amor de Dios. Quiere decir que estemos dentro del plan de la redención que se movió, se originó en amor, se desarrolló en amor y estamos dentro de ese plan de redención, llenos del amor de Dios y contaminando, llenando, empapando del amor de Dios a los demás, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El que espera al Señor defendiendo la fe, espera al Señor. Esta es la esperanza de la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Es su retorno. Esa frase habla de la segunda venida. Y es el que espera el regreso del Señor firme en la fe. ¿Qué hacer con otros, por ejemplo? ¿Cómo una persona defiende la fe en la comunidad de reino? A los que dudan, convencedlos. Hay personas titubeantes, anda a visitarla. Uy, las visitas pastorales, qué pesado. No, debemos estar vinculándonos y protegiéndonos.
A otros salvad arrebatándolos del fuego. A los que están ahí en el borde o quizás en una práctica de pecado, visitarlos, leerles la palabra, orar al Señor por ellos, seguirlos, discipularlos hasta que abandonen la práctica del pecado. Para eso se hace la consejería. Esta es la base de lo que se hace en esta iglesia. Pero también dice, y de otros tened misericordia. Son los que rechazan el señorío de Cristo. Tened misericordia con temor. No te juntes. No lo sigas. Aborrece la ropa contaminada por su carne. También una iglesia que espera al Señor defendiendo la fe es celosa con los que atacan la fe. Quiero cerrar el sermón en esta mañana preguntándote, amado, ¿cuál es el camino para proteger como comunidad del reino a los que dudan, a los que están en el pecado? ¿Cuál es tu celo para con los que han atacado el reino? ¿Esperas al Señor firmes en la fe? No se asusten, es un trueno más. Si se corta la luz, mi voz da. Tranquilos. ¿Esperas al Señor firme en la fe? ¿Qué vimos en esta mañana? Que la iglesia debe esperar al Señor firme en la fe por el origen de la fe. Somos llamados. Que debe esperar al Señor firmes en la fe porque la verdad siempre fue atacada a través de hombres con ideología diabólica. Y en tercer lugar, que debemos proteger la fe, sin descuidar los medios de gracia y ocupándonos en apoyar a los que son tentados. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios eterno que has salvado a un pueblo por gracia para la gloria de tu nombre. Señor, queremos ser la iglesia que espera el retorno del Salvador, firmes en la fe. Ayúdanos para glorificar tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.